Para algunos cristianos, el hecho de que el texto bíblico ha ido sufriendo cambios a través de los siglos y que en muchos casos hay dudas acerca de su contenido original puede ser inquietante. ¿No está nuestra fe basada en la Biblia? Y si no tenemos absoluta seguridad en cuanto a lo que dice y no dice la Biblia, ¿cómo podemos tener absoluta seguridad en cuanto a nuestra fe? Muchas veces se responde a este problema, señalando que las variantes en el texto bíblico son mínimas y que si hay dudas en cuanto al texto original de algunos cuantos pasajes, no hay ninguna duda con respecto a la gran mayoría de pasajes. Aunque en términos generales eso es verdad, de todas maneras debemos preguntarnos si realmente es correcto sostener que nuestra fe está basada en la Biblia. En otras palabras, ¿creemos en Dios y en Jesucristo porque creemos en la Biblia? ¿O creemos la Biblia porque creemos en Dios y en Jesucristo? Entre muchos cristianos se afirma la primera de estas dos opciones. Se sostiene que la Biblia es infalible porque fue inspirada por Dios. A veces se argumenta que podemos saber que la Biblia es verdad porque la misma Biblia nos lo dice. Pero ese es un argumento circular, pues es como decir que podemos saber que fulano dice la verdad porque él mismo nos lo asegura. En realidad, afirmar que primero creemos en la Biblia para luego creer en Dios y en Jesucristo es muy problemático, pues en ese caso la creencia de que la Biblia es verdad o es infalible es una presuposición y no algo que se pueda demostrar o comprobar. Además, esta postura hace que la Biblia sea el objeto de nuestra fe en lugar de Dios. Por eso en la tradición luterana se enseña la otra postura. Primero llegamos a creer en Dios como Padre y en su Hijo Jesucristo por obra del Espíritu Santo, y esta fe nos lleva a creer lo que nos dice la Biblia. Por supuesto, afirmamos que Dios utiliza la Biblia para comunicarnos su palabra, de manera que la Biblia es un medio empleado por el Espíritu Santo para crear la fe en nosotros. Sin embargo, en lugar de hablar de la Biblia como infalible, insistimos que el único infalible es Dios mismo. Tanto las personas que Dios inspiró para que compusieran los escritos bíblicos, como los que los transmitieron a través de los siglos, fueron seres humanos como nosotros. Y ninguno de nosotros es perfecto o infalible. Por eso Dios nos llama a depositar nuestra fe no en un libro o en una doctrina de la inspiración bíblica, sino en Él mismo y en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si lo pensamos bien, cada uno de nosotros los creyentes ha llegado a tener fe gracias no solo a la Biblia, sino a otras personas creyentes, sean familiares o amistades, u otras personas que Dios ha puesto en nuestro camino. A través de estas personas y lo que nos comunican en palabra y hecho, en base a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a la fe, permitiendo que experimentemos su presencia en nuestras vidas. Entonces llegamos a saber que es verdad lo que encontramos en la Biblia, porque por experiencia propia nos hemos dado cuenta de que el Dios que encontramos ahí es la verdad. En otras palabras, no afirmamos que creemos en Dios y Jesús porque hemos creído primero en la Biblia, sino que creemos la Biblia porque hemos creído en Dios y en Jesús. No es la Biblia en sí lo que nos lleva a la fe y la salvación, sino Dios, quien nos comunica su palabra por medio de la Biblia y las personas que forman parte de la comunidad de creyentes. Y así, si hay dudas en cuanto al texto original de ciertos pasajes de la Biblia, eso no nos afecta en lo más mínimo, porque nuestra confianza no está puesta en un libro o en seres humanos imperfectos como nosotros, sino en Dios mismo, como Él que es la verdad y el único que no nos falla.